Vicente Rivera Melo, que precisamente forma parte de la familia que actualmente tiene una exhibición en recaudación de rentas del Estado. Hay una historia muy interesante detrás de ella y el día de hoy pues estamos con el señor, como les comenté, con el señor Vicente Rivera Melo, pues para platicar un poquito acerca de la historia de esos cuadros. Buenos días, señor Vicente. Bueno, buenos días. Vivo en México y estoy de visita en Mexicali. La historia de los cuadros es muy interesantísima porque mi abuelo los hizo. Le estoy hablando de 1912. Uno de los cuadros es la entrada de Madero a México y él utiliza fotografías y dibujos para armar el cuadro. Todos los cuadros que ustedes vean de la entrada de Madero a México son en base al de mi abuelo. Él fue un dibujante especial, fue revolucionario, pero a su estilo, a su modo. Él fue dibujante, pero en un dibujo expresaba las ideas que él quería, como esa entrada de Madero a México. Hay un papelerito que vende periódico y trae corbata, pero ¿cómo? Es que era su hijo, era Nacho. Como ese incidente, también al fondo a la derecha se ve un joven con un sombrero en el aire, era un amigo de la casa, es Yaus, Federico Yaus. Todo lo demás es armado por él, pero es el único dibujante en la República Mexicana que ha hecho ese tipo de cuadros, no hay otro. Está la historia de los congresos constituyentes de México, donde aparecen 4 constituyentes, quienes las formaron, aparece Benito Juárez, Venustiano Carranza, el plan de Ayutla, donde se desconoce al presidente en turno, y después el plan de Guadalupe, donde se desconoce a Victoriano Huerta. Después viene una serie de fotografías, y lo importante es que no falta ninguna, como de 280 fotografías, nada más de los diputados que firmaron la Constitución que nos rige, la de 1917. Hay varios cuadros también dentro de ese mismo cuadro, donde están quienes figuraron para hacer esas constituciones y los logros que hubieron en las constituciones del siglo XIX y del siglo XX. En el siglo XIX está Benito Juárez y en el siglo XX Venustiano Carranza, con todo su comando, ¿no? Pero quizá lo interesante es que él obtuvo las fotografías, las incluyó en un dibujo impresionante, y este dibujo encierra más de 300 fotografías. Excelente. No falta una, y son de 1912, 14. Entonces ya tienen cerca de un siglo. Nadie les ha dado la importancia que se debe, porque no son conocidas. Nosotros regalamos al Archivo General de la Nación este cuadro, que de alto tiene más de 3 metros y de ancho cerca de 2,40. Es enorme, no cabría en una casa de Mexicali. El árbol genealógico de Benito Juárez, otro cuadro impresionante, donde viene él con su esposa Margarita Maza de Juárez, y viene todo un árbol de sus descendientes. Ahí sí faltan muchos de los hijos y nietos de Juárez, porque se morían a muy corta edad, no había servicios como ahora. El agua pues venía y se revolvía con las aguas negras y los niños las bebían, entonces les daba diarrea, enterocolitis y se morían. El niño que llegaba a 1 año de edad casi garantizaba que llegaba a los 20, pero al llegar a los 20 garantizaba que podría llegar a los 35. Que era el promedio más o menos de vida. Era el promedio de vida, entonces se morían muchos. Mi abuelo tuvo, por ejemplo, 9 hijos con su segunda esposa y se murieron 5 antes de 2 años de edad. Eso te explica de que estaban muy malos los servicios. No habían vacunas y el agua que se tomaba era casi del drenaje, ¿no? Entonces era muy mala agua. Pero no solamente era condición de México, en Europa también los príncipes y los reyes se morían por tomar agua podrida. El esposo de Juana la Loca, además Felipe el Hermoso, imagínense a un rey
que le apodaban Felipe el Hermoso. Pues tomó también aguas podridas, se envenenó y se murió, Ok. pero dejó muy joven a Juana la Loca y se enloqueció por eso. Sí, 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 sí. Ustedes saben enamorarse Del príncipe azul ahora sí, ¿no? del príncipe azul y que se le muera. Exactamente. Fue un golpe espantoso. Pero también eso sucedía en Europa. Pero volviendo a mi abuelo, tenemos otro cuadro, ellos de historia. Este es el cuadro importantísimo, porque ven el cuadro, al frente, arriba, a la izquierda está la cara de don Hidalgo, de don Miguel Hidalgo Costilla, y abajo donde está dando misa para reunir a todos los jornaleros y agricultores y los peones para irse a la lucha. Del lado derecho arriba está el cuadro del Benemérito de las Américas, de Benito Juárez, y hay una cruz que está en el centro del cuadro, pero en el sitio de unión de las dos líneas está don Venustiano Carranza. Ajá. Pero abajo está los mártires de la Revolución, está Madero y está Pino Suárez. Y ahí hay unas historias también, porque más abajo hay otros próceres que murieron por la Revolución. Abraham González, por ejemplo. Y les voy a platicar la historia de Abraham González porque es interesante. Ajá. Él era gobernador allá en Coahuila, pero se indignó cuando supo que Victoriano Huerta había quitado a Madero del poder y lo había matado arteramente atrás del Palacio Negro de Lecumberri, que ahora se llama el Archivo General de la Nación. Entonces se indignó y lo supo el gran traidor de México. Es el gran traidor. Victoriano Huerta mandó a sus esbirros, llegaron allá, lo capturaron, lo metieron a un tren, según esto, para traerlo a México. Pero en el camino pararon el tren, lo bajaron, le dieron un golpe y lo echaron en las ruedas, y el tren pasó sobre el cadáver, bueno, lo hizo cadáver Ya. a Abraham González. Después trajeron los restos todavía para que los viera Victoriano Huerta y se asegurara de que había muerto. De que era él el que había matado. Y le dijeron, pues es que quiso ir y se entrampó en las ruedas y lo atropelló el tren. Mira qué listo. Bueno, qué bueno que ya pasaron esas historias. Pero esto está en el cuadro de mi abuelo. Ya. Ningún otro dibujante, ningún otro artista se ha dignado a hacer esa historia de México en cuadros pictóricos. Y les digo, no son conocidas por el pueblo de México. Nosotros regalamos una copia del árbol genealógico de Benito Juárez y se encuentra en el Palacio Nacional, en el Museo de Benito Juárez. Ahí está. Solo que le falta el sello de la edición de mi abuelo. Ya. Lo dimos sin sello. O sea, está incompleto ese cuadro, porque ustedes van a ver si tiene el sello Ah, muy bien. del editorial que tenía mi abuelo. Ajá. Lo que nosotros vamos a poder apreciar en esta exposición, si no me equivoco, y usted me sacará en un momento dado de dudas, son copias de los originales de los cuadros. Claro. El original del ilustre benemérito de las Américas, don Benito Juárez, lo tiene mi hermana Tere. Ah. Esa no lo suelta. Mide también más de 3 metros. Y el marco es dorado, que les gusta, de 20 centímetros. Todo, bueno, había muy buenos talladores de madera y tiene incrustaciones de oro. Entonces, por eso no lo suelta mi hermana. También tiene el de 100 años de la historia de México. Okay. Mi hermana en Puebla tiene la entrada de Madero a México, los originales. Ajá. Pero hemos cedido al Archivo General de la Nación el cuadro de la historia de los congresos constituyentes de México. Ahí está regalado. Y el otro que les digo, que está en el Palacio Nacional. De ahí en fuera nadie más los conoce. Entonces estamos haciendo algo así como una tournée para mostrarlos, y hemos escogido en primer lugar a la ciudad de Mexicali para que los luzca.
y ustedes pueden apreciarlos. Ahí en una miradita ven los logros, por ejemplo, de Benito Juárez. Está un libro abierto, él con sus colaboradores, y del lado derecho, por ejemplo, los logros, donde dice que el matrimonio es un contrato civil, donde se acepta el divorcio, donde las iglesias ya no pueden enterrar a las gentes en sus atrios o en los jardines, entonces se constituye un panteón civil. Todos esos logros, son como 12, están ahí puestos. Del otro lado está Venustiano Carranza también con las leyes de reforma del siglo XX, pero tienen que leerlo para que entiendan la historia. Es muy bonito, es muy interesante, y mi abuelo toma un lugar en la historia de México impresionante. No hay nadie más que haya hecho algo parecido o semejante, nadie más. Por eso siento orgullo de llamarme Vicente. Don Vicente, tenía varios nombres, era el nombre completo. Ahí les va cómo se llamaba. Sí. Néstor, Porfirio, Tomás, Vicente, Ricardo, Rivera, Melo, Rivera. Se acostumbraba en aquella época a ponerle varios nombres, como para que los tíos o los parientes ya muertos los protegieran. Si tenían un tío muerto, Néstor, y ponían al vivo Néstor, entonces como que el difunto lo iba a proteger toda la vida. Ya, y de alguna manera ahí preveía, ¿no? El que no durara o sea, además de los 2 años, durara 35 y más todavía, más, ¿no? más. Muy interesante. Él vivió 72 años. Mira, vaya que lo protegieron entonces. Sí. Otra cosa curiosa. Él fue perseguido de Victoriano Huerta. Tuvo que huir a Estados Unidos. Él estrenó la marcha zacateca porque además le gustaba la trivia y el canto y la guitarra. Y yendo en el barco de Manzanillo a Los Ángeles, no había aviones, lo contrataron para que se hiciera cargo de una orquestita, no sinfónica, pero que cantara ranchero y músicas mexicanas en Los Ángeles. Entonces él, huyendo a Los Ángeles, antes de que lo mandara a fusilar o matar Huerta, ya fue contratado. Entonces mandó a hacer un traje negro, como charro negro, con sus botones de plata. Y él fue el pionero y el iniciador en 1913 o 14 de la música folclórica mexicana en Los Ángeles. Él fue el primero que tocó con un grupo y bailaban y toda la cosa. Algo interesante, y ahorita que ya empezamos a tocar el tema precisamente de su abuelo, quien de alguna manera, gracias a él, las personas van a poder disfrutar de esta exposición que se exhibe actualmente en Recaudación de Rentas del Estado. Lo interesante es que no solamente fue pionero en eso, ¿no? Sino que además, si no me equivoco, fue pionero dentro de lo que es la propaganda política, con unos pines ahí muy interesantes. Él se le ocurrió por primera vez pintar un cerro, pintar el nombre de un candidato a la presidencia en el cerro, letras de 2 metros, 3, y todo el nombre. Entonces cuando una persona salía a Puebla, era el cerro del Peñón, al salir rumbo a Puebla veía el cerro y veía el candidato. Eso fue una cosa impresionante también. Nadie lo ha vuelto a hacer. Hizo unos pines que se colocaban en la solapa, que uno le apretaba y entonces se levantaba. Y decía, ¿por quién votas? Y ahí aparecía la fotografía del susodicha priista. Del candidato. De los candidatos priistas. Mira. Entonces sí, él fue un gran inventor. Y le llamaban el cenizo. No sé por qué, pero sí le apodaban. El cenizo. Pero imagínate que fue perseguido de Victoriano Huerta, y uno dice, bueno, ¿por qué? Porque él se puso a editar un cuadernito donde él marcaba que Victoriano Huerta era un traidor a la patria, al igual que Belisario Domínguez. Y cuando lo supo, lo mandó a prender para fusilar. Pero con Belisario Domínguez sucedió algo peor. Lo mandó a traer porque Belisario Domínguez fue a la Cámara de Diputados y dijo, pero aquí están sentaditos todos tan tranquilos, como si no supieran que un traidor nos está gobernando. ¿Qué no saben que mató Victoriano Huerta a Madero y a Pino Suárez?
y todos los diputados calladitos, como ahora. Ahí no hemos variado mucho. No hemos variado mucho, pero inclusive dijo, esto es indignante y a mí me daña ser diputado. Se salió, pero entonces fue algún chismoso con Victoriano Huerta y dijo, tráiganlo. Entonces mandó llamar a un médico, gran amigo suyo, compadre, que era oculista, y le dijo, córtele la lengua por hablador. Y entonces le cortaron la lengua. Claro que se desangró y se murió. Sí, supongo. Belisario Domínguez. Hay una plazoleta en México y hay una calle en su nombre. Y debía haber monumentos en su nombre. Por lo que dijo, ¿no? Por la valentía que dijo Finalmente fue el único. En la Cámara de Diputados. Yeah. Pero le costó la vida. Después, cuando cayó Huerta en 1914, este médico huyó a Estados Unidos. Y ella se hizo millonario, porque era oculista muy bueno. Qué barbaridad. Entonces, son más cosas, ¿no? Lo que es la vida, vaya, ¿no? Como triunfo de su agresión tan bárbara, sí, de cortar la lengua a un héroe mexicano, se hizo millonario. Como que a veces el mal paga, y en este caso le pagó bien a este médico. Pero pues bueno, ya quién sabe qué sería después, ¿no? Digo, no igual sabemos. puede tener toda la riqueza del mundo, ¿no? Pero por dentro quién sabe cómo. Sí, decía un filósofo que nadie que se sienta culpable aparecerá como inocente ante el tribunal de su propia conciencia. Eso que... O sea que la conciencia siempre nos está empujando hacia el bien, no hacia el mal. Pudo haber sido millonario, pero dentro de él sabía que había hecho un gran daño. ¿Cómo es que cortarle la lengua a un tipo y todavía agarrarle con una pinza en sus 5 sentidos, sin anestesia? Ajá. Agarrarle la lengua, sacarla y cortarla con un bisturí. Eso es una aberración de lo que es la cultura, sobre todo en un médico. Exacto. El nombre del médico le he olvidado, no tiene caso que sepamos quién fue, pero vivió en Texas, rico. Eso es. Bueno, pues algo más que desea agregar con respecto a esta pequeña charla breve, muy interesante por cierto, con respecto a la historia de México, cómo se ha venido dando y lógicamente esa historia que hay detrás de lo que hoy nosotros podemos apreciar, ¿no? Bueno, quizá también es interesante que mi abuelo, siendo muy joven, dijo, yo me voy a casar con una mujer francesa. Y entonces embarcó a Francia, y allá, como él era artista y dibujaba muy bien, se hizo amigo de Toulouse-Lautrec, de Monet, y conoció a mi abuela, Elena Garrier. Pero era Ana Elena Parodi Guerrier. Se la trajo a México, tuvo 9 hijos, se murieron 5, vivieron 4. Uno de ellos es mi papá. Después se casó de nuevo, tuvo otros 9 hijos, en total tuvo 21 hijos. Ok, para terminar pronto ese, ¿no? Se casó 4 veces, okay. Este es el mensaje que no deben oír. Pero ahí lo editamos. De todos los 21 hijos que tuvo, nada más le viven 2. Uno de ellos tiene 92 años y el otro 86. Y suben y bajan las escaleras mejor que tú y yo juntos. Mira. Corren y están muy lúcidos, no están enamorados del alemán, de la pérdida de la memoria, ¿no? Sí, ¿de quién? Alzheimer, ¿no? De Alzheimer. Sí. Ok, están bien, viven de maravilla en México, son jubilados de la Compañía de Luz. Excelente. Y ellos también tienen un grato recuerdo de su papá. Y yo más que nada soy el nieto, pero me ha parecido hacer las reducciones de los grandes cuadros para hacer difundido su cultura, que no se conoce. Qué lástima, ¿no? Lo valioso no es conocido. Sí, de repente creemos que, y suele pasar, ¿no? Al hablar un poco de historia de México en el ámbito político, pues para mucha gente no, y digo, y me incluyo, no somos muy cercanos, quizá precisamente
por todas las situaciones que actualmente estamos pasando con los políticos, que decimos ya política, ya no, o sea, lo que menos quiero saber es casos como el doctor que le cortó la lengua perdón, se me fue el nombre, a Belisario Domínguez, y enterarse de ese tipo de aberraciones que hay detrás de la política, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo... Esa no es política. Eso que ni bien, pero que curiosamente tiene que ver con cómo se manejaba, ¿no? Anteriormente. Sí. Y entonces, sin embargo, pues dejamos atrás muchas cosas que son sumamente interesantes, que como mexicanos, siento yo, sería nuestra obligación el conocer esos datos históricos, que finalmente uno de ellos hoy en día está rigiendo prácticamente nuestra vida política y económica y social, hablando de la Constitución, ¿no? Sí, curiosamente Victoriano Huerta se lanzó a matar a Francisco I. Madero y a Pino Suárez, que era el vicepresidente, porque estaba apoyado por el embajador de Estados Unidos en México. Tampoco digo su nombre. Váyanse a la historia y ahí viene. Pero curiosamente, cuando subió al poder, el presidente de Estados Unidos en turno lo desconoció, entendió que era un traidor y que su embajador había actuado mal. Eso habla bien del gobierno de Estados Unidos. Entonces destituyó a su embajador y cayó Victoriano Huerta de inmediato. Salió rumbo a Europa, regresó a Estados Unidos y ahí lo apresaron y estuvo preso hasta el día de su muerte. Le atribuían algo así como venta de armas o alguna cosa de esas que le inventaron, porque él no andaba en esas cosas. Pero estuvo preso en Fort Knox. También está interesante eso no lo sabemos en la historia. Exactamente. Nada más nos quieren poner unas cosas bonitas y insignificantes, pero la verdadera base no la conocemos. Así es. Bueno, pues por lo pronto le invitamos de veras para que visite esta exposición que se exhibe en Recaudación de Rentas del Estado, ¿Sí, en horarios de oficina, por favor. Vine de México para ver la exposición. Excelente. Nada más eso vi. Muy bien, pues entonces, ¿qué más invitación que la del profesor Vicente Rivera Melo? Un dibujo impresionante, eso les recomiendo que lo vean. La cara de Miguel Hidalgo y Costilla, pues está como en 15 centímetros. Es dibujo. Y abajo de él está dando una misa en el aire, bueno, en el campo. Tiene la Virgen de Guadalupe al frente. Él está levantando una hostia. Y tiene a un indígena hincado de Huarache. Ese dibujo es impresionante. No lo hay en ningún libro. Váyanlo a ver. Excelente. Les va a gustar. Muy bien, bueno, pues agradecemos al profesor Vicente Rivera Melo y a la doctora Teresita Rivera Melo, pues que nos hayan abierto las puertas de su hogar y pues agradecerle esta amena charla que nos ha compartido el día de hoy. Bueno, Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.